consorcio y cadena de valor, vamos a volver a algunos conceptos que seguramente muchos de vosotros conoceréis, pero bueno, permitirá dar paso a preguntas o cualquier cosa que pueda surgir. A modo de recordatorio, el espacio geográfico elegible de este programa Interreg SUDOE 21-27 es el que veis en el mapa. Básicamente España continental, o sea, la de la península, incluyendo Ceuta y Melilla y también las Baleares. En Francia, las dos regiones de Nouvelle-Aquitaine, Occitanie y la parte de Auvernia de la región Auvergne-Rhône-Alpes. Y en Portugal, todas las regiones de Portugal continental, entonces no incluyendo Azores y Madeira. Y también está Andorra, que participa como país tercero, al no ser un miembro de la Unión Europea. Entonces, las entidades que pueden participar son entidades de estas regiones y tenemos también una excepción que se aplica, bueno, a nivel práctico es sobre todo para los socios franceses, pero es un principio general. Si el beneficiario potencial es una administración pública o una agencia pública competente en todo el territorio nacional o en todo el territorio de una de las regiones incluidas en el territorio, o que el beneficiario es un operador público nacional, que entonces puedes tener su sede fuera de las regiones, pero que tiene un establecimiento ubicado en el territorio de SUDOE, o también puede ser el caso de un beneficiario que sea una red nacional de la que forman parte organismos públicos o privados sin ánimo de lucro establecidos en el territorio del programa. Pues, para resumir, la idea es que puede ser una entidad que tiene su sede fuera del territorio, pero que tiene una capacidad de actuación con estas condiciones que acabo de mencionar, tiene una capacidad de actuación en las regiones del territorio SUDOE. En cuanto al Principado de Andorra, resaltar que los organismos andorranos pueden integrar los consorcios. De hecho, os animamos a que habléis con socios andorranos, porque el Principado de Andorra está muy implicado en este programa, pero no pueden recibir ayuda FEDER. Como Andorra no es un país miembro de la Unión Europea, entonces tendrán que aportar su financiación propia. Y otras regiones fuera del SUDOE, otros países, y ahí no hay límite, puede ser incluso de Estados Unidos, de Brasil, las entidades pueden participar como socio asociado, entonces también sin recibir ayuda FEDER, pero con pues, un papel sobre el cual podremos hablar más adelante, pero un papel que tiene que estar bien definido también. Ahora, a nivel jurídico, los beneficiarios potenciales puede ser cualquier tipo de beneficiario realmente. Los hemos desglosado en 4 categorías, como el programa anterior. La primera categoría son los organismos públicos. Entonces, por esto entendemos administraciones del Estado, administraciones regionales, locales, realmente el corazón de la administración pública. Y en la categoría 2 ubicamos los organismos de derecho público, que son los organismos que responden a los criterios de la Directiva 2014-24 UE, en la cual se dan estas 3 condiciones. Las podéis encontrar de forma más detallada en la guía SUDOE. Entidades que cumplen con una necesidad de interés general, que poseen una personalidad jurídica y que tienen una financiación o un control mayoritariamente público. Puede ser incluso a través de una persona, o sea, no es únicamente a través de una entidad. Pero hay un cierto control público que puede ser jurídico o financiero también.
Y entonces así definimos los organismos de derecho público independientemente de su naturaleza jurídica en el estado en el que están. Entonces puede ser una fundación, pero si cumple con estas condiciones, también entraría en esta categoría. La categoría 3 serían las entidades privadas sin ánimo de lucro. Pueden ser asociaciones, fundaciones, siempre que no cumplan con las condiciones de los organismos de derecho público. Y las entidades de categoría 4 son entidades privadas con ánimo de lucro y o empresas. En general, para resumir, podemos decir empresas, pero es verdad que para no excluir que es posible que existan entidades privadas que no sean empresas, pero que sí tienen ánimo de lucro, lo definimos así. Y en este caso, estas entidades no pueden ser beneficiario principal de una candidatura de proyecto, mientras que las otras entidades sí lo pueden. Tipo 1, 2 o 3 pueden ser beneficiario principal. Ahora, ya que hablamos de entidades, volver un poco sobre el criterio de limitación de participación que existe en esta primera convocatoria. Hemos definido, lo habéis podido ver en el texto de la convocatoria, un principio que una entidad puede participar máximo en 3 proyectos y también máximo tiene una participación como beneficiario principal. Entonces podemos tener los 2 escenarios que aparecen aquí abajo. El primero, la entidad es beneficiario principal de un proyecto y es beneficiario de otros 2 proyectos. Y el segundo escenario, la entidad es beneficiario de 3 proyectos diferentes. Ahora, os preguntaréis, pues, ¿qué entendemos por entidad? Para explicaros un poco cómo vamos a clasificar las entidades para verificar que se cumple este criterio, la idea sería coger el NIF o equivalente en Francia, en Portugal también, en Andorra tienen un número que es equivalente. Entonces, en España es el NIF, en Francia sería el SIGET o el NIBC en Portugal. Cogemos este número, que es digamos, la personalidad jurídica de la entidad, y si se puede cumplir, pues podemos ir más allá desglosando para cualquier división interna de esta entidad con NIF, cuya existencia previa sea demostrable a través, por ejemplo, de estatutos, a través de un organigrama que se vea claramente en la organización que existen divisiones internas. En este caso, si se puede demostrar, podemos considerar que la división interna es la entidad. Entonces, una entidad con un mismo NIF podría considerarse como varias entidades y cada una de las entidades tener el máximo de 3 participaciones. Para explicar un poco más el proceso, pues cuando tengamos la lista de los proyectos con las entidades que quieren participar, porque bueno, es interesante resaltar que este criterio no va a bloquear en el momento de presentar la candidatura, sino que se va a verificar a posteriori, una vez que las candidaturas hayan sido presentadas. Ahí verificaremos la lista de los NIF y con un filtro veremos los NIF que están presentes en varios proyectos. Estudiamos los NIF que están duplicados y miramos si se puede justificar pues, que son divisiones diferentes, entonces que son realmente entidades diferentes. Principalmente a través del registro de entidades podéis desglosar ya para facilitar este análisis. Podéis desglosar hasta 3 niveles. El primer nivel que sería, bueno, lo vamos a ver un poco más adelante, pero sería el nivel jurídico y 2 niveles jerárquicos.
pues eso podría facilitar el análisis. Y si no tenemos claro que la división existe, que se puede demostrar, ahí es cuando podríamos solicitar documentos probatorios. Y a partir de estos documentos, sacar una conclusión si la entidad está presente en más de 3 proyectos o no. Y si últimamente se verifica que una entidad ya pues hecho el análisis de las divisiones y todo, esta entidad está presente en más de 3 proyectos, solamente se va a aceptar la participación en los 3 primeros proyectos enviados. Y en los siguientes ya esta entidad sería excluida de los proyectos, lo cual podría tener, como hemos visto los que estabais en el seminario de lanzamiento, podría tener consecuencias a la hora de la elegibilidad o en criterios de admisibilidad del proyecto. Aquí os doy un ejemplo de lo que podría ser una estructura de una entidad. El primer nivel, digamos una universidad, para dar un caso muy común. La universidad en sí sería la entidad matriz, el nivel 1. Al registraros podéis poner primero universidad tal, universidad X. Después podéis desglosar a nivel de la facultad, por ejemplo. La facultad sería el nivel 2. Y la aplicación informática os daría la posibilidad de desglosar todavía más a un tercer nivel, que podría ser un departamento, un laboratorio, según el caso, un instituto, una escuela, lo que veáis, siempre que la organización de la entidad sea así y se pueda demostrar. Y entonces, hasta el nivel 3, aquí, por ejemplo, el laboratorio o el departamento que aparece a la derecha o el que está a la izquierda serían 3 entidades diferentes. Y cada una de estas 3 entidades tendría la posibilidad de presentarse en 3 proyectos. Uno como jefe de fila, como beneficiario principal, y 2 como beneficiario. Ahora entramos en lo que llamamos los tipos de actor. No hemos querido entrar en mucho detalle en esta presentación porque depende mucho del objetivo específico en el cual queráis presentar la propuesta de proyecto. Pero bueno, queríamos explicaros que según el objetivo específico vais a tener obligación a nivel de proyecto de incorporar algunos organismos como beneficiarios. Entonces, como socio asociado no valdría. Tiene que ser sí o sí como beneficiario. Y esto lo podéis verificar en el texto de la convocatoria, los tipos de organismos. Aquí hemos hecho un resumen de los diferentes tipos de actor que se os puede obligar a incorporar. Tenemos autoridades públicas, organismos públicos, lo cual es un poco más amplio. Organismos científicos, digamos, universidades, entidades como el CSIC, centros tecnológicos, por ejemplo. Empresas. Y aquí, empresas, según el objetivo específico, podrían ser pymes específicamente, no grandes empresas. Otro tipo sería asociaciones y ONG. Y el último tipo, organismos de la sociedad civil. Como, pues, los casos son muy variados, tenéis que ver la temática que vais a tratar, pero, por ejemplo, en el ámbito de la salud, asociaciones de pacientes de alguna enfermedad en concreto, podría ser el caso. Organismos de usuarios, o de regadío de una zona, un territorio, sería este tipo, organismos de la sociedad civil. Y con esta obligación es como entendemos que habría que cumplir lo que llamamos la cadena de valor del proyecto, es decir, con el partenariado con el consorcio del proyecto, cubrir todos los tipos de actores, de entidades que trabajan en el tema, desde la investigación o desde
la parte más teórica hasta la parte más concreta, la parte que puede llegar al ciudadano o a la economía directamente. Y queremos resaltar también que los tipos de actor que se definen y la obligación que se define en el texto de la convocatoria son requisitos mínimos. Es decir, hemos tenido algunas preguntas sobre, bueno, está bien si incluyo una autoridad pública y una empresa en tal proyecto, en este objetivo específico. Mirando el texto de la convocatoria, vemos que sí cumple con los requisitos, en caso teórico, pero probablemente no sería suficiente, porque una cosa es la elegibilidad del proyecto, lo cual permite que el proyecto se pueda evaluar. Otra cosa es intentar obtener la mejor puntuación y para obtener la mejor puntuación, sobre todo en el criterio del consorcio, es necesario intentar llegar más allá. Y entonces, ¿por qué no incorporar más autoridades públicas, cubrir más territorio en los 3 países? Siempre que se pueda incrementar y se pueda mejorar la cadena de valor, esto os daría mejor puntuación. Entonces hay que distinguir entre lo que es obligatorio y lo que es deseable para obtener una puntuación mucho mejor. Y desde luego es importante intentar llegar al óptimo consorcio en cada caso. Y aquí pues unas pinceladas para empezar y podemos dar paso a preguntas del chat. Si tenéis alguna pregunta. Una pregunta de Joaquín Santander. Bueno, sobre qué preguntas si se va a colgar el vídeo en alguna página web y la presentación de PowerPoint, sí. Entonces, estamos grabando este webinario, lo colgaremos en la página web del programa y también la presentación PowerPoint, como hemos hecho hasta ahora. Una pregunta de Jaime que pregunta si el CSIC solo podría ser beneficiario de una ayuda. Aquí no entiendo muy bien el alcance de la pregunta. El CSIC, la entidad en sí, sí que puede ser beneficiario. Ahora, después de lo que he dicho sobre el tipo de entidades, las entidades y cómo cumplimos el criterio de participación, entendemos que el CSIC en sí, a nivel global, no sería una sola entidad, sino que habría que desglosar para ver cuál instituto, cuál laboratorio del CSIC. Entonces, el NIF del CSIC serían en realidad varias entidades. Ya hemos tenido el caso en anteriores convocatorias y el principio seguiría igual. Y más preguntas sobre este asunto. Una pregunta de Igone, también en el mismo sentido. Diferentes departamentos de una facultad, entonces, podría presentar varios proyectos. Sí, es la idea. Siempre y cuando, claro, se puede cumplir la condición que hemos visto, pero bueno, en principio tenemos que una universidad partimos de la universidad, que es la entidad que dispone del NIF. La universidad que dispone de varias facultades y cada una de las facultades tendría varios departamentos oficialmente reconocidos en un decreto, en un organigrama, en un documento que se pueda verificar. Entonces, cada departamento se podría ver como una entidad y cada departamento podría estar presente en 3 proyectos diferentes. Otra pregunta sobre el CSIC, sí, que es una entidad independiente.
Sí, o sea, para nosotros el CSIC, si vamos a volver a lo mejor al ejemplo, que es lo más claro. A ver. Ahora. Me parece que a lo mejor no se ve. ¿Podéis ver? De momento no. No, esta pantalla se... A ver, intento pasar... Bueno, mientras intento restablecer esta pantalla... sí, el CSIC entendemos que sería una entidad matriz de nivel 1. Entonces, independiente o no, ahí realmente no es la cuestión. Sería una entidad de nivel 1 y lo deseable sería desglosar un nivel 2 y probablemente un nivel 3. Una cooperativa de servicios, ¿qué se considera que es? Aquí habría que saber más. Con esta información no se podría definir qué tipo de entidad, si es entre uno, bueno, claramente entiendo que en categoría 1 no entraría, pero para las demás categorías aquí habría que saber más información sobre esta entidad, no es suficiente para saber. Igone pregunta, ¿cuándo vamos a poder registrar la entidad? ¿Está abierta la plataforma? No, de momento no está abierta. La plataforma, la aplicación informática estará disponible todo el mes de marzo. A partir del 1 de marzo es cuando tendréis lo que llamamos ISUDOE, la aplicación informática para registraros y crear las propuestas de proyecto. Joaquín Santander también nos pregunta cómo podemos contactar con entidades de Francia y Portugal. ¿Iba a haber cafés virtuales? Bueno, son dos cosas diferentes. Lo primero, para contactar con entidades de Francia y Portugal, tenemos una herramienta a través de nuestra página web que se llama CoopSudoe, en la cual podéis buscar beneficiarios o, bueno, presentar vuestra idea de proyecto o ir mirando las ideas de proyecto presentadas y aquí tener unas pistas para encontrar algunos beneficiarios. También disponemos de autoridades nacionales en cada estado, entonces están a vuestra disposición. Podéis presentar un poco qué tipo de entidad estáis buscando y a lo mejor os podrían ayudar en cada país. Y lo de los cafés virtuales, efectivamente, los estamos teniendo ahora. Podéis solicitar por email. Aquí se trata más bien de una conversación de media hora más o menos con los responsables de proyectos de la Secretaría Conjunta para tener un feedback, un retorno sobre la idea de proyecto que tenéis, el partenariado, para calibrar un poco vuestra propuesta o para resolver todas las dudas que os puedan surgir. Y para esto os pedimos, hay un formulario para inscribiros en los cafés virtuales y os pedimos algo de información sobre la propuesta. Es mejor venir con alguna idea ya bien definida para sacar más provecho de esta herramienta. Una pregunta, ¿puede un consorcio estar compuesto por universidades y centros de investigación solamente? Es un poco teórico, habría que ver todos los objetivos específicos, pero
tal y como está el texto de la convocatoria, que en cada objetivo específico hay unos requisitos que hemos visto de tipos de actores mínimos para que el proyecto sea elegible. Yo diría que en principio no. No sería suficiente para cumplir con las condiciones de los objetivos específicos. Ahora tenéis que mirar más en detalle. Si queréis preguntar sobre un objetivo específico en concreto, pero en principio no veo que, de todos modos, no es la lógica de este programa. No sería suficiente y mucho menos a la hora de la evaluación, no, sería un proyecto que no tendría salida en este programa. Otro Joaquín nos pregunta, según he entendido, en el consorcio a estructurar es necesario contar con los 6 tipos de entidades que hemos visto en el esquema en el último... No. Esto era para resumir los diferentes tipos de actores que se pueden encontrar en los objetivos específicos, pero hay que ir mirando el objetivo específico que os interesa, porque según el caso pedimos un tipo, otro tipo, varios tipos, uno solo, pero no los 6. En ningún caso se pide los 6. Entonces, que sería un poco complicado de reunir también. Alguien nos pregunta qué se entiende por autoridad pública. Autoridad pública, es verdad que aquí es un concepto bastante general también. Sabéis que tenemos objetivos específicos, por ejemplo, que tienen que ver con la salud o con el agua. Entonces, aquí autoridad pública, en el ámbito de la salud, sería una autoridad que tiene capacidad para actuar en las políticas de salud directamente. Una autoridad pública que depende de una comunidad autónoma, por ejemplo, ¿no? Una agencia de salud o similar. O en Francia lo mismo, o un hospital en algún caso. Eso en el ámbito de la salud. En el objetivo específico que tiene que ver con el agua sería lo mismo. Autoridades que tienen capacidad, ponemos competentes, ¿no?, para actuar en el ámbito tratado. El CSIC. Bueno, hay más preguntas sobre el CSIC, pero creo que se aclaró. Alguien nos pregunta, ¿todos los participantes tienen que cumplir las condiciones de elegibilidad? Habría que aclarar un poco. Digamos, los beneficiarios potenciales, los que aparecen en la propuesta como beneficiario potencial del proyecto, sí que tienen que cumplir con la condición, ¿no?, de localización en el territorio, con las condiciones financieras, presupuesto mínimo según el tipo de la categoría de entidad. Y después hay criterios de elegibilidad que tienen que ver con el proyecto y cómo está conformado el consorcio. Esto sí que hay que cumplirlo, pero no es a nivel de entidad, digamos, es el proyecto en sí. Y también el proyecto tiene que cumplir unos criterios de admisibilidad que son más bien administrativos, y aquí hay que cumplirlos también, y cada entidad tiene que aportar, pues, por ejemplo, documentación, eso sí hay que cumplirlo. Pero la palabra elegibilidad, pues no aplicaría, es que no, es muy genérica para las entidades. Una pregunta de Alex Valls. ¿Hay alguna información sobre la convocatoria de prioridad 4 ISO 6.6 que se anunció para principios del 2023? ¿O alguna información sobre qué actores debería tener el consorcio? Bueno, sobre el ISO
6.6, efectivamente es una prioridad, un objetivo que no está abierto en esta convocatoria. Se abriría a partir de las siguientes convocatorias. Las siguientes convocatorias no estaban previstas ya tan temprano. La segunda, pues habíamos puesto en un calendario que a partir del otoño-invierno de 2023, ahora pues bueno, según se va a poner en marcha la primera convocatoria, también se podría ajustar este calendario. Pero bueno, os da un poco una idea. A partir de finales de este año podríamos tener la segunda convocatoria y después a continuación las siguientes. Y es aquí donde se podría abrir este objetivo. Y no tenemos más información de momento sobre este objetivo, porque habría que definir el texto de la convocatoria y bueno, muchas cosas que no tenemos todavía definidas. Una pregunta, ¿hay algún límite para el número de socios en un consorcio? ¿Pueden participar más de 3 universidades españolas aparte de los socios franceses y portugueses? Y si es el caso, ¿cuántos IPs, entonces entiendo investigadores principales, puede haber en un proyecto? Si participan 3 universidades, puede haber uno por universidad. Bueno, paso a paso. ¿Algún límite para el número de socios? No hay un máximo. Lo que sí vemos es que a partir de un cierto número de socios, la gestión de un proyecto, de un consorcio, puede empezar a ser bastante complicada, pero digamos que, bueno, hemos tenido, no os animo especialmente a ello, pero hemos tenido proyectos con 12, 16 socios. No es la norma. Puede darse el caso, pero bueno, no sería lo normal. Es más bien intentar ver lo que se puede gestionar, también el presupuesto que supone, el esfuerzo. Ahí os compete a vosotros medir todos estos aspectos. Ahora, por el otro extremo, un límite mínimo, bueno, sí que hay, porque la convocatoria obliga a contar como mínimo con un beneficiario de cada uno de los países del programa que son miembros de la Unión Europea. Entonces, son 3, son España, Francia y Portugal. Esto sería el mínimo mínimo. Lo cual probablemente la mayoría de los objetivos específicos no permitiría ya llegar a la elegibilidad del proyecto. Entonces, sería deseable ir más allá y tener más beneficiarios. Ahora, cosas concretas, si pueden participar más de 3 universidades españolas, aparte de los socios franceses y portugueses, ¿por qué no? Todo depende, pero yo creo que no habría que plantearse esta pregunta de entrada. Habría que plantearse más bien qué es lo que quiere hacer el proyecto, cuál es la problemática que quiere tratar. Y a partir de ahí, las actuaciones que el proyecto puede tener, la pregunta sería, ¿es relevante tener más de 3 universidades españolas, sabiendo pues los socios franceses y portugueses que van a ser universidades u otros tipos de socios? Si puede aportar algo al proyecto, sí, ¿por qué no? Pero en principio habría que justificarlo bien porque teniendo tantas universidades nos quedaríamos solamente en una parte de la cadena de valor. No estaríamos incrementando las otras partes, que pueden ser autoridades públicas, los usuarios, las empresas. Todo esto no estaría cubierto. Entonces, ¿qué se podría hacer con este consorcio en el ámbito del proyecto, ¿no? Después, la pregunta de los investigadores principales. Aquí no... es decir, son cosas donde no
no entramos realmente. Lo que vemos son las entidades, la capacidad de actuación de las entidades, si son competentes legalmente, si tienen capacidad financiera, capacidad de ejecución para hacer lo que pretenden hacer y los cambios que pretenden poner en marcha en el proyecto. Las personas que se van a dedicar a ello, ahí es organización interna de la entidad. Claro que para cada una de las entidades tenemos que contar con una persona de contacto. La entidad tiene que estar representada por su representante legal también. Es decir, no por ejemplo, un profesor, un caso muy imaginativo, ¿no? Un profesor decide en su nombre propio presentarse en nombre de su universidad sin tener el aval de la jerarquía. Pues no es posible. Claro, cada entidad es una entidad jurídica y está representada por un representante legal, también tiene que estar, también tiene que constar. Pero a nivel práctico, sí, un investigador principal o como lo queráis llamar, que para nosotros será una persona de contacto. Un interlocutor. Y pueden ser varios, tendremos uno principalmente, después en la ejecución podrían ser varios, pero es deseable que las cosas se centralicen, como también en el nivel del proyecto, las cosas se centralizan en el beneficiado principal para facilitar la coordinación. Cuando se habla de APP, autoridades públicas, u organismos en los que deleguen una denominación de origen, podría considerarse un organismo delegado. A ver, habría que ver el caso concreto. La denominación de origen en sí, yo entiendo que es un label, no tiene por qué ser una entidad jurídica. Ahora, una denominación de origen puede ser gestionada por un organismo que se dedica a ello, ¿no? Que se dedica a gestionar la propia denominación de origen, y este organismo sí que sería la entidad y sí que sería en principio elegible. Pero sin tener este organismo, no. Es decir, ¿qué tenemos con la denominación de origen? ¿Tiene personal? ¿Tiene presupuesto? Eso es lo que hay que ver. El organismo, ese sí que sería el potencial beneficiario del proyecto. Volvemos al CSIC. En un mismo proyecto en el que participan dos centros del CSIC, entonces suponemos que aquí se demostró que existían previamente, ¿no? Y claramente se pueden entender como dos entidades diferentes. Estos dos centros irían como dos socios diferentes. Sí, justamente, sí, claro. Es la idea que tenemos en mente. Por eso desglosamos hasta el nivel 3 y consideramos como entidad diferente. Y entonces podrían entrar en un mismo proyecto como dos beneficiarios diferentes, cada uno con su presupuesto, cumpliendo cada uno con los requisitos de la convocatoria. Sí. Dentro de un instituto de I+D universitario, entonces se podría presentar hasta 3 propuestas, incluso por laboratorio o grupo. Sí, es que volvemos a lo mismo. Siempre que se pueda demostrar la existencia de este laboratorio, del grupo, aquí el grupo, por la palabra, bueno, pues habría que verlo con más detalle. Pero bueno, puede ser una palabra que se usa en un caso, pero que realmente funciona como un laboratorio en otro caso. Si la organización está clara, es previa a la convocatoria, y que estas entidades tienen, digamos, como una autonomía, cierta autonomía funcional, ¿no? Existen en el organigrama y tiene personal para gestionar, pues cada entidad podría presentarse en 3 propuestas.
tenemos una pregunta de una pyme. Es cierto que solo podemos imputar como gastos de personal un máximo del 50% de nuestro presupuesto en el proyecto. Sí, esto lo veremos es que tenemos webinarios sobre otros temas y habrá un webinario sobre asuntos financieros y efectivamente hay un mínimo, es decir, hay un límite en gastos de personal. Ahora, en la primera fase de esta convocatoria no se va a definir todavía porque solamente pedimos un presupuesto máximo por entidad y entonces, pues también por proyecto. Pero en la segunda fase habrá que desglosar este presupuesto por entidad y los diferentes tipos de gastos. Ahí os remito a las fichas de la guía SUDOE que podéis encontrar en la página web del programa para ver los diferentes tipos de gasto, pero efectivamente en el presupuesto, lo que llamamos el plan financiero de la entidad, podéis presentar hasta un máximo de 50% de gastos de personal y la otra mitad tendría que ser cubierta por gastos administrativos, gastos de viaje, que son los dos, son un tanto alzado de personal, entonces ahí no tenéis poco margen de actuación, gastos de servicios externos y, si se da el caso, equipo, infraestructuras, pero no es obligatorio. Entonces, sí, efectivamente. Una pregunta sobre entidades. ¿Cuál es la diferencia entre una autoridad pública y una organización, entidad pública? Pues aquí, bueno, a efectos del programa, no veo que hagamos esta diferenciación ni que tenga alguna utilidad. Una cosa es las categorías de entidad, pero aquí realmente no tenemos este tipo de diferencia. Otra cosa, los tipos de actor en el texto de la convocatoria, que habría que ver más en detalle, pero en principio no hacemos esta diferencia. Entonces, creo que no es una pregunta. Una pregunta sobre empresas. Entiendo que si una empresa participa como beneficiario, recibe financiación. Sí, claro. Claro, cumpliendo también con los criterios que hemos visto, por ejemplo, el criterio geográfico, también pues el presupuesto mínimo de la entidad, que pues si es una empresa, entonces entidad de categoría 4 con un mínimo de 25.000 euros de presupuesto y no 100.000 como los demás. Pero sí, la idea es que, claro, recibe financiación. La financiación, aquí en el programa las entidades presentan los gastos necesarios para realizar su parte en el proyecto y la financiación en principio cubre un 75% de estos gastos. Y bueno, siendo empresa, pues entramos en temas de ayudas de Estado, pero realmente como es algo que se simplificó mucho en este marco, creo que no es relevante que lo veamos hoy. Se podrá hablar más adelante, pero no va a dar demasiados problemas, porque todo está ya muy bien visto. Entonces, sí, claro, el interés de una empresa en entrar en un consorcio como beneficiario es también recibir financiación, ¿no? Ahora, el objetivo específico 4.6, en el cual es obligatorio incluir al menos una autoridad pública. El beneficiario principal puede ser un centro de investigación, entendiéndose que el resto de la cadena de valor incorpora correctamente al resto de actores necesarios. Sí, sí. Eso es un principio general que podemos dar. Es decir, los criterios de elegibilidad, los que tienen que ver con la cadena de valor en cada objetivo específico, aquí decimos, el proyecto tiene que contar con una autoridad pública,
una asociación ONG, según el caso. Pero no decimos, en ningún caso se dice pues si tiene que ser el beneficiario principal o no. La entidad puede ser beneficiario principal, es indiferente. Entonces no hay ningún problema si se cumple el criterio que el beneficiario principal sea un centro de investigación. Es totalmente factible. Sobre la plataforma, si la plataforma no se abre hasta el 1 de marzo, perdón, hay ejemplos o indicaciones de cómo y qué información hay que subir y si deben hacerlo las entidades coordinadoras o todas las entidades participantes. Vale. Hay un primer paso que sería en la plataforma el registro de entidades. Es aquí donde pedimos que cada entidad se dé de alta, se registre para obtener un código, ¿no? Y después este código va a servir para agregar a las entidades en un proyecto. Este paso, en principio, se tiene que hacer por cada una de las entidades, porque es una persona que lo va a hacer, que va a tener el control sobre los datos de la entidad. Entonces, lo deseable, lo mejor es que sea una persona que trabaja directamente en esta entidad para poder modificar si es necesario, etc. Esto sería el primer paso. El segundo paso tiene que ver con la creación del proyecto. Aquí se hace por el beneficiario principal, que dispone de los códigos de todas las entidades y crea los campos de la propuesta de proyecto. Bueno, sí. Sí, por favor, buenos días, perdona cortarte. Buenos días a todos, soy Isabel, la directora de Secretaría Conjunta. Veo que ya es la segunda vez que se hace la pregunta en cuanto a la disponibilidad de ISUDOE. Entonces aporto alguna información complementaria. Como lo ha dicho Alexandro perfectamente, ISUDOE está en modo de desarrollo todavía. Estamos con la prueba del registro de entidades. Esperemos que este módulo esté disponible antes del final del mes de febrero, pero todavía no lo podemos certificar y acá estamos en modo de prueba. De cualquier forma, estará disponible a partir del 1 de marzo hasta el 31 de marzo, en el momento en el que podrán cumplimentar su propuesta de proyecto en la aplicación informática. Así que, bueno, que no se preocupen mucho por esta cuestión de registro de entidad, porque es exactamente lo mismo de lo que han podido hacer en el programa 1420. Cuando se pide registrar una entidad es poner los nombres nivel 1, 2 y 3 de la entidad y luego aportar toda la documentación, que son estatutos, y definir a qué naturaleza jurídica pertenece. Así que no se asusten con esta cuestión, no es nada complicado, es un cumplimiento de un formulario normal y corriente de qué es su entidad. Así que para ello también, en cuanto dispongamos de la herramienta, haremos un webinario y daremos unas guías de uso ad hoc para que puedan hacer correctamente el registro de su entidad. Así que bueno, veo hoy también en el día del evento, vimos que levantó bastante dudas o inquietudes por parte de los participantes, pero yo quiero tranquilizarles con esta cuestión que tampoco no es nada nuevo, no es nada excepcional, sino que es lo que existía antes, pero como cambiamos de periodo de programación, estamos obligados en poner en marcha una nueva aplicación informática y entonces es proceder al mismo registro que han podido hacer en el 2015, actualizar con los datos del día de hoy, nada más. Entonces, como os decía, eso puede que esté disponible antes final del mes de febrero y si no, estará abierto a partir del mes del 1 de marzo para que puedan registrar tanto la entidad como el formulario de candidatura. Gracias, Isabel. Voy a pasar un poco, a compartir un poco mi pantalla para enseñaros la página web del programa. Aquí, interreg-sudoe.eu. Aquí podéis ir a la primera convocatoria
Bueno, tenéis la información, el texto. Lo tengo abierto aquí, si hace falta ver alguna cosa en concreto. Tenéis la guía Sudoe, que es muy útil para... Hay algunas cosas muy específicas que, bueno, a lo mejor os va a parecer mucha información para esta primera fase, pero está bien estudiarse bien la guía para conocer los principios, cómo funciona el programa. Y el kit de candidatura, esto lo podéis descargar y está disponible. Y es aquí donde tendréis, aquí la primera fase, el modelo de propuesta de proyecto. Entonces, el proyecto en sí no lo vais a presentar en un formato Word, pero podéis utilizar este formato para preparar el proyecto y después a partir de ahí pasar toda la información directamente en la aplicación del mes de marzo. Y tenéis los modelos de los documentos a facilitar en la primera fase, también la declaración de compromiso y la declaración de interés de los beneficiarios. Y si tenemos si tenemos más cosas con la página web o la presentación. Sí, Alexandro, por favor, mientras que estás en la web, ¿puedes por favor ir a Sudoe 21-27 y al seminario de lanzamiento? Sí. Aquí, perfecto. Para enseñar a todos los participantes que ya tienen en esta página todas las ponencias que se hicieron en el seminario de lanzamiento los pasados 25 y 26 de enero en Santander. Entonces, si no han podido asistir al evento de lanzamiento en Santander, tienen aquí desde la web o desde nuestro canal YouTube todas las ponencias que se hicieron en el marco de las jornadas. Así que además del webinario de hoy y de las próximas semanas, tienen toda la información que se dio a conocer en el marco de la presentación del programa y la apertura de la convocatoria. Sí, gracias. Aquí están los vídeos y veis que también clicando aquí en recursos tenéis la información del café virtual del que se hablaba antes. Los webinarios, estamos en este primero y veis que la semana que viene hablaremos de lógica de intervención e indicadores y la siguiente, construcción del plan de trabajo y kit de candidatura. Y tenéis las presentaciones que se hicieron. Y también hubo un seminario en Toulouse, en Francia. Bueno, todo lo que se ha podido hacer hasta ahora, o que se va a hacer también, lo tenéis aquí en recursos. A ver, siguiendo con las preguntas. En el mapa, Francia aparece sombreada solo la mitad sur. Esto limita la participación a entidades de esas regiones meridionales. Sí, en principio, teniendo en cuenta la excepción que di, pero sí, efectivamente, la idea es que las regiones propiamente elegibles en Francia son... A ver, voy a volver a la presentación. Aquí. Las regiones de Francia elegibles es este territorio, son las regiones de Nouvelle-Aquitaine, Occitanie y solamente esta parte de Auvergne, que ahora no es una región en sí, la región es Auvergne-Rhône-Alpes, pero solamente es elegible la parte de Auvergne. Y después tenemos la excepción, es decir, que podemos tener una entidad que tiene sede, por ejemplo, en París, pero si tiene delegaciones, establecimientos ubicados en el territorio Sudoe, estos establecimientos serían elegibles, incluyendo incluso si se da el caso de que hay que presentar algunos gastos realizados en París por la sede, pero como revierten al territorio Sudoe, pues también sería posible. Pero sí, es decir, que un beneficiario de Normandía pues no sería elegible, no puede entrar. O un beneficiario que está en Lyon o en Marsella tampoco es elegible. Un parque
naturel regional, un parque natural regional de Francia, se puede considerar autoridad pública competente y puede tener este papel en el conjunto del partenariado. A ver, dependería del objetivo específico, pero en principio sí. Se podría considerar como una autoridad pública, sí, en algunos objetivos específicos. Sería un poco el tipo de entidad que se pretende alcanzar en algunos objetivos, sí. Sí, porque es un actor claramente público, competente para actuar en el medio natural, en el medio ambiente. Entonces, en principio sí, habría que confirmar después, pues a través de un café virtual o hablando con la autoridad nacional, el caso concreto, pero en principio sí. En referencia a los actores de la cadena de valor, en el caso del objetivo, por ejemplo, 1.1, que el objetivo pida que se involucren 4 actores: administración, entidades científicas, sociedad civil y empresa. Debe haber 4 actores de la cadena de valor en cada país, es decir, 12 socios. No, aquí entramos en lo que comentaba al principio, que hay que distinguir entre la obligación. La obligación es tener un actor, un beneficiario para cada uno de estos 4 tipos de actor, independientemente del país. La administración puede ser española, la entidad científica francesa, sociedad civil portuguesa y la empresa española, por ejemplo. Y aquí ya se cumple la condición. Después, bueno, duplicarlo o multiplicarlo por, entonces, tener 12 socios para cubrirlo en cada país. Yo creo que o sea, no tenéis la obligación e intentar hacerlo sería un poco complicado. Entonces hay que llegar a un punto medio, porque probablemente con la base, que son los cuatro socios, no vais a poder tener un impacto real en todos los territorios. Entonces habría que matizarlo y a lo mejor tener también una administración en Francia, un actor de sociedad civil en España, y una empresa, pues a ver, también es intentar medir de qué forma vais a poder tener el mayor impacto en el territorio, en cada uno de los territorios presentes en el proyecto. Y posteriormente esperando tener un impacto en el territorio SUDOE a nivel global. Entonces, incluso en los territorios que no están en el proyecto, porque esto es una parte importante. Sí, a vosotros de medirlo, pero para tener una buena puntuación esto se tiene que percibir bien en la propuesta. Vale. Es obligatoria la participación de los 3 países potencialmente beneficiarios, es decir, España, Francia y Portugal. Ya hemos visto que sí, es obligatorio a través de las entidades. De entre los socios tiene que haber siempre un socio público. Pues habría que ver todos los objetivos específicos. Me parece que a lo mejor no puede haber algún objetivo específico donde no es obligatorio, pero la idea general, la filosofía del programa y tal y como están los objetivos del programa, realmente es muy deseable que siempre contar con un socio público en todos los proyectos. Bueno, cuando digo socio público sería categoría 1, porque ya entrando en si cogemos categoría 1 más 2, aquí yo creo que sí, que no hacer un proyecto solamente con entidades de categoría 3 y 4 me parece que no, bueno, a nivel de cadena de valor, de impacto en el territorio, no sería suficiente. Y a nivel de elegibilidad, pues tampoco sería suficiente.
Todas las entidades beneficiarias públicas, privadas y con y sin ánimo de lucro tienen una tasa de cofinanciación SUDOE del 75%. En principio sí. La única salvedad que tenemos es si, bueno, son casos ya muy específicos, si algún socio obtiene una financiación externa pública para las tareas del proyecto y que, bueno, o sea, digamos, en casi todos los casos tendríamos que revisar la tasa de cofinanciación SUDOE, rebajarla, para, pues, para que añadiendo la tasa SUDOE más la cofinanciación pública cumpla un cierto límite, ¿no? Esto no, para no entrar en más detalle de temas de ayudas de Estado, pero entendemos que estos casos se dan bastante poco. Pero sí, si sabéis que un organismo público, una comunidad autónoma, una diputación, un ayuntamiento va a financiar una parte como organismo financiador, una parte del presupuesto de un socio, entonces es necesario declararlo y se estudiará el caso concreto. Entonces podría darse una rebaja de la tasa de cofinanciación. Una pregunta sobre el registro de entidades. ¿Es necesario volver a registrar entidades que ya han participado en convocatorias SUDOE, programa 1420 o anteriores? Sí. Esto por motivos legales y es que no, o sea, son dos marcos temporales diferentes, dos normativas diferentes. O sea, sería muy complicado. No podemos coger la base de datos de entidades que ya se han presentado en otros marcos para aplicarla en este nuevo marco, ¿no? Es preferible partir de cero y construirlo para este marco. Es que las características son lo suficientemente diferentes para necesitar partir de cero. Entonces, si todo el mundo tiene que volver a dar de alta. Respecto al Parque Natural Regional de Francia como autoridad pública en la prioridad 3 IOE 4.6, pues podemos mirar el 4.6 aquí. Entonces veis en el texto de la convocatoria el objetivo específico 4.6, los tipos de actores, al menos una entidad, aquí una autoridad pública competente, y además, ¿no? Entidades podrá. Entonces aquí no sería una obligación, es facultativo. Pues para esto la pregunta es si un parque natural regional podría valer, sabiendo que el objetivo es potenciar el papel de la cultura y el turismo sostenible. Aquí entiendo que sí, que un parque natural regional francés, siendo una autoridad pública, o sea, es una definición bastante amplia. Autoridad pública competente, agencia, organismo en que delegue. Un parque natural regional francés sí tiene competencia legal, tiene capacidad jurídica para implementar políticas. Entonces, en este caso, me parece que sería suficiente. La pregunta sobre el consorcio. ¿Todos los miembros del consorcio deben buscarse antes de preparar la propuesta? ¿O hay alguna forma de que algunos miembros puedan unirse después, una vez que se haya lanzado y visibilizado una propuesta concreta? A ver.
Digamos que el tiempo que tendréis para presentar la propuesta en la aplicación informática es el mes de marzo. En este mes, bueno, se presenta la propuesta y ya no se puede cambiar. Se evalúa la primera fase con los datos de la propuesta presentada. Si pasáis la primera fase y llegáis a la segunda fase, hay unos límites para modificación. Es verdad que entre las dos fases se pueden hacer algunos cambios en el consorcio, eso sí es posible. Aquí sí. Pero digamos que después del mes de marzo, ya una vez presentada la propuesta, no se puede hasta tener la evaluación de la primera fase. Ahora, pues si tiene que ser desde el inicio, no, pues es decir, una entidad o algunas pueden lanzar una propuesta, ir agregando socios ya entre ahora y el mes de marzo, que se vayan agregando poco a poco, ¿no? Pero ya teniendo a lo mejor la propuesta bastante definida. Esto sí es posible, pero en el momento en que se presente la propuesta, esto tiene que quedar definitivo. Sí, sí. Ahora, lo que se desea, siempre decimos que un proyecto de cooperación es conveniente que la cooperación exista desde el inicio. Es verdad que no es muy fácil, a lo mejor una idea surge en una entidad y lo vais concretando, pero en la medida de lo posible tenéis que intentar colaborar, cooperar con los socios ya desde la idea de proyecto y no llegar a los socios con una idea ya todo preparada y sin que ellos puedan aportar nada. Esto no es una lógica de cooperación. Al final os va a generar más problemas porque ellos pues aportarían algunas cosas de su entorno que a lo mejor no habéis podido vislumbrar, entonces daría algunos problemas en la ejecución. Sí, es preferible trabajar con los socios ya desde el inicio para ajustar la propuesta. Siempre se tiene que ajustar con la cooperación. En los requisitos de las candidaturas del proyecto, página 16, se dice que es obligatorio para la composición del consorcio que esté compuesto por beneficiarios y beneficiarios asociados. Había entendido que esto es voluntario, ¿no es así? Entiendo que los beneficiarios asociados son los de fuera del territorio SUDOE. Vale, dos cosas. Obligatorio es contar con beneficiarios, efectivamente. Los socios asociados no son obligatorios, aunque es verdad que cuando están y cuando se justifica su participación, es una herramienta, es un rol que aporta mucho valor añadido a un proyecto. Entonces, si se puede contar con socios asociados y que pueden tener un impacto y pueden incrementar el impacto del proyecto en el territorio, es mejor, pero no es una obligación. Y después, decir, los socios asociados son los que son de fuera del territorio. No únicamente, pueden ser socios incluso de España, de Francia, de Portugal, de las regiones elegibles, pero que por algún motivo no quieren participar como beneficiario, entonces no tienen obligación de aportar un presupuesto, de justificarlo, y por ello tampoco van a recibir una ayuda FEDER, pero sí que tienen interés en participar para, por ejemplo, obtener información de un proyecto que va a intervenir en su ámbito de actuación, por ellos mismos aportar información, por facilitar unos recursos, por difundir. Estos son todos los papeles que se pueden dar para socios asociados.
En muchos casos, por ejemplo, pues hemos visto regiones francesas o el caso que se dé, a lo mejor por motivos internos, unas entidades no tienen muy fácil participar en un proyecto, no tienen muy fácil comprometerse, pero sí que podrían aparecer como socio asociado. Y sí, entonces pueden ser entidades del territorio SUDOE, el tipo que sea, y también entidades de fuera del territorio SUDOE, entidades andorranas, entidades alemanas, italianas, americanas, lo que sea. Teniendo en mente, claro, que el interés de estas entidades tiene que revertir en el territorio SUDOE, en el ámbito que vais a tratar, para mejorar la situación de la temática en el territorio, en el sudoeste europeo. Una pregunta de Marga Molina. Objetivo 4.6, que estamos aquí. En el caso de pilotos, haríamos uno mínimo en cada Estado miembro. Puede ser conveniente añadir autoridades públicas implicándose por cada territorio. O sea, no limitarnos a solo un socio de un Estado para cumplir el mínimo. Sí, es un poco lo que decíamos antes. Claro, aquí en principio me parece que lo que haría pues sería incrementar el impacto del territorial o del proyecto o el impacto en el terreno a nivel general. Entonces, conveniente, pues sí que me parece conveniente porque hay que tener en mente que la idea no es solamente cumplir con los requisitos mínimos. Los proyectos se van a evaluar y se van a seleccionar los proyectos que obtengan la mejor puntuación. Incluso ya en esta primera fase, es decir, tenéis que pasar ya la primera fase. Muchos proyectos no van a ser seleccionados y no van a pasar esta primera fase. Entonces, claro, tenéis que intentar aportar todas las mejoras posibles en los diferentes criterios de evaluación. Una pregunta de indicadores. Cuando un indicador estima pymes y se quiere valorar formación, por ejemplo, 20 cursos de 15 alumnos son 300, ¿vale? Sé que la mayoría son ganaderos, pero ¿cómo de cauto debo ser? Cuento 150 por los que no sean pyme, cuento 200. ¿Cómo conviene ajustar estas estimaciones de impacto? Que esto sería para el objetivo 1.4, el impacto en pymes. 1.4. Pymes. A ver, ya entramos en cosas, digamos, muy detalladas, pero lo que entiendo aquí, decidme si no es así. Al ser ganaderos, entiendo que algunos tendrían una entidad que es una pyme y otros a lo mejor serían autónomos o algo así. Bueno, es decir, ¿cómo vamos a contabilizar eso ya para la ejecución del proyecto? Es decir, estamos adelantando bastante en la ejecución del proyecto, en principio, para verificar, o sea, para contabilizar los indicadores, hay que tener en mente que tendríamos que justificarlo documentalmente. Entonces, las pymes que participan, por ejemplo, pues se tiene que ver un documento para cada pyme que ha participado en esta formación y que se va claramente que es una pyme, el representante, etcétera, que todo se pueda trazar perfectamente. Entonces, efectivamente,
si es solo un ganadero y que no se puede justificar más, pues no se podría tener en cuenta. Pero bueno, para tener una idea general, porque bueno, ya entraríamos en temas de ejecución de proyecto que todavía no hemos llegado aquí. Puede contratarse a un socio asociado para realizar alguna actividad del proyecto, como gasto externo. O sea, contratarse como, es decir, un beneficiario, que haga un beneficiario una contratación a otro beneficiario, una prestación de servicio, no es posible. Un prestatario, un proveedor, es un proveedor, no es un beneficiario. Son dos figuras completamente diferentes. Los beneficiarios son los que van a cooperar y a realizar tareas para el proyecto, cada uno con su presupuesto. Ahora, bueno, pues en algunos casos habréis visto, entráis en la guía y tenemos algún caso de gastos comunes, que es decir, que cada uno puede realizar gastos, se pueden juntar para realizar un mismo gasto, con condiciones, pero que un beneficiario contrate a otro para una prestación de servicio no es posible. Incluso pues sería casi contra natura. A lo mejor es un poco fuerte, pero yo creo que sí es así. Si veis la guía, los criterios de contratación que se ponen, tenemos que cumplir con los principios de contratación que vienen en la normativa comunitaria, de concurrencia, de transparencia, de no... Es decir, tenéis que hacerlo de la forma más abierta posible. Esto para obtener un proveedor. Entonces, obviamente, estos criterios no se podrían cumplir con un beneficiario, ni tampoco con un socio asociado, porque estas entidades ya se han identificado de antemano. Entonces, claramente no, ahí no es posible. No sé si Isabel quería... No, porque lo has dicho al final, que también para un socio asociado no era posible. A ver, no está definido como tal imposible en la guía. Por poder se podría, pero sinceramente no la recomendamos de cara a las posibles auditorías que hay a continuación. Como bien ha explicado Alexandra, cuando se hace una contratación con un externo, hay que respetar la norma de contratación pública. Un socio asociado, por definición, estará dentro del partenariado, asistirá a los comités directivos del proyecto, etc. Entonces, tendrá acceso a la documentación del proyecto, podrá igual escuchar en alguna reunión cómo se redacta el pliego de condiciones para hacer el concurso, y entonces, como pueden entender, tiene información privilegiada. Entonces, de aquí viene un poco el conflicto. Y dejo la palabra a Fernando, que es el responsable financiero y de los controles, que os puede comentar más información sobre este aspecto, que es muy importante. Sí, gracias, Isabel. Buenos días. No, simplemente es que matizar que sí, que en la guía, en la ficha 8.0, que es en el punto 8, sobre contratación externa, pues sí que hay está expresamente indicado que no se puede contratar los asociados por parte de un beneficiario del proyecto. O sea, para completar este punto. Sí, gracias, Fernando e Isabel. Tenemos la persona que hizo la pregunta sobre el indicador, concreta un poco, nos dice, cada persona física o sociedad es pyme, pero hay ganaderos que son empleados, no los titulares. Claro, entonces, es decir, en caso general, si un indicador contabiliza pymes que participan en un piloto, entonces contamos la pyme. Ahora, si la persona que se beneficia de la formación es un empleado de la pyme,
pues no se puede contar como tal. Siempre se tiene que justificar que es la pyme y no un empleado. Aquí no sería posible. También pues tener en cuenta que no se pueden contar dos veces, no se puede contar dos veces la misma pyme. Y si contásemos los empleados, pues esto podría pasar. No, pues sí, hay que seguir los indicadores, hay que mirar bien qué es lo que se cuenta, qué es lo que se contabiliza, y se habría que justificar después en la ejecución. Pues de momento no tenemos más preguntas por chat. Podéis aprovechar todavía, que estamos a tiempo. Una pregunta sobre indicadores. Adelante. ¿Cuánto hay que cumplirlos? ¿Cuánto o cuándo? ¿Cuánto? Para la persona que hace la pregunta, no sé si tiene un caso concreto. Después de haberlo mirado en el texto de la convocatoria. Vale, por ejemplo, las 300 pymes que estimo. ¿Qué pasa si se queda en 260? Vale, efectivamente. A ver, esto es un tema que también se podrá abordar la semana que viene, pero habéis podido ver, vale, habéis podido ver que la lógica de intervención del programa, pues es que el programa tiene unos objetivos que hay que cumplir, ¿no? Hay una serie de indicadores y estos objetivos se cumplen gracias a la aportación de los proyectos, que los proyectos también tienen unos indicadores y definen, es decir, hay unos indicadores que sí o sí vais a tener que escoger y vosotros definís el objetivo. Por ejemplo, aquí 300. Queremos alcanzar 300 pymes. Si no se cumple, en principio no habría penalización. O sea, de momento no se ha visto así. Pero sí que es verdad que habría que justificarlo. Porque si vuestro objetivo, el objetivo que ponéis es 300, entonces es que lo habéis calculado, habéis lo mismo que el presupuesto. Al final funciona todo con la misma lógica, ¿no? Vosotros, desde el conocimiento que tenéis, de las necesidades, de las dificultades que se pueden dar, decís, nos vamos a tener que gastar esto para alcanzar los objetivos y estaremos en capacidad de alcanzar 300 pymes. Bien, el proyecto se seleccionó también por eso, porque las autoridades del programa dicen, pues bien, parece coherente, es interesante. Después, si no se cumple a nivel financiero, lo mismo, no se cumple a nivel de indicadores, tiene que ser por algo. O entonces es que la previsión estaba muy mal, pero eso sería problemático, ¿no? Tendría que ser porque se dio alguna dificultad, un caso de fuerza mayor o algo, y entonces eso sí que se debería poder justificar. Pero penalización así automática no habría. Y eso para no entrar en más detalle, porque claro, el programa como tal también tiene que hacer lo mismo, enviar información a la Comisión Europea. Claro que funcionamos con la información agregada de todos los proyectos, lo cual permite compensar, etc. Entonces,
en principio no tiene por qué haber un problema, pero es algo que hay que vigilar bastante bien. Los indicadores siempre se tienen que medir de forma realista y pues para evitar este tipo de problemas. Pero bueno, si hay así una pequeña diferencia, pues no habría una penalización. En relación a los pilotos, se debe hacer uno en cada país, uno solo, y si hay un coste establecido por cada uno. No hay coste. Es que no se podría definir un coste porque el ámbito de actuación del programa es tan amplio y las posibilidades de proyectos son tan diversas que no se puede contemplar, no se pueden contemplar todos los casos de pilotos. Esto depende del proyecto y pues ver si el coste del piloto es más o menos, pero no, ya tenemos suficientes gastos o tantos alzados que algunas veces a algunas entidades puede parecer exagerado, pero no, hasta llegar a pilotos y definir un coste de un piloto no sería razonable. Entonces, esto no existe. Si se debe hacer uno en cada país, no necesariamente. Lo que contempla el programa es un piloto. Lo mismo que la obligación de las entidades. Aquí tampoco entramos por ejemplo, una autoridad pública en cada país, ¿no? Es una para el proyecto. Y aquí los pilotos es lo mismo. Ahora bien, después es ver, o sea, no hay que intentar rebajar o pues como negociar un poco, ¿no? El alcance que puede tener el proyecto. El proyecto en sí tiene que tener ambición, tiene que intentar. Sabemos que es difícil y que cuesta, pero si quiere ser seleccionado y si quiere tener un impacto, pues sí que tiene que tener ambición. Pero como obligación no es. Ahora, innovación social. El concepto de innovación social aplicado al objetivo 4.6 puede ser clave en la configuración del partenariado. ¿Qué entendéis por innovación social? Podéis ampliar un poco la reflexión de este concepto aplicado al papel de la cultura y el turismo. A ver. Aquí creo que vamos a entrar mejor en el programa de cooperación. Aquí. Esto. Disculpa. Entonces, estamos hablando de una temática de patrimonio cultural y natural, de turismo sostenible y también inclusión social e innovación social. Entonces vemos los objetivos, ¿no? Bueno, aquí es para tener el contexto, digamos, para entender mejor los objetivos, lo que se pretende. Y siempre teniendo en cuenta también la ruralidad. Esto
no sé si lo habréis visto, pero aparece en todos los objetivos específicos. Es también una temática muy, muy importante. Tiene que estar presente. Entonces, los objetivos de este objetivo específico: impulsar la dinamización del sector turístico y la transición hacia un turismo rural más sostenible. ¿Vale? Aquí yo creo que queda bastante claro. Y apoyar la revitalización de los espacios rurales del Sudoe e incrementar su atractivo a través del desarrollo de sus potencialidades endógenas y la puesta en valor de su patrimonio cultural. ¿Vale? Aquí de momento no se habla especialmente de innovación social y los tipos de acción, que, como podemos, no es exhaustivo. El favorecimiento de la transición hacia un turismo sostenible en los espacios rurales, soluciones innovadoras. Entonces, innovadoras, sí que ahí podemos ver el vínculo con la innovación social. Innovador, pues aquí, digamos, innovador es donde se ve que no se limitaría a la innovación tecnológica. Esto puede ser una clave, ¿no?, para entender este objetivo. Que creo que se podría distinguir entre lo que es la innovación tecnológica, que surge de la investigación en general, a veces de las empresas, pero bueno, que genera nuevas tecnologías, ¿no? Aquí cuando decimos innovadoras no estamos hablando solamente de la tecnológica, porque también incluimos la innovación social. Y entonces, innovador, ¿qué sería innovador? Pues innovador es cualquier práctica novedosa. Ahora, pues no tiene por qué ser novedoso a nivel mundial. Estamos hablando del territorio del suroeste de Europa, entonces puede ser una práctica novedosa en el territorio o incluso en alguna región, en algún territorio, incluido en el proyecto, pero que esta práctica ya se haya podido hacer en otro territorio. Y justamente el objetivo del proyecto podría ser, ¿no?, poner en marcha esta solución innovadora en otros territorios que no se han podido beneficiar de ello. Y puede ser, pues, tecnológico, pero también no tecnológico. Aquí sería social. Pues social incluye, pues, por ejemplo, prácticas de empleo, es que es muy amplio al final. La definición existe más allá del programa. Ahora, otro tipo de acción: la valorización o aprovechamiento de los activos culturales y patrimoniales de los espacios rurales del Sudoe para promover el desarrollo económico y la fijación de las poblaciones. Y también soluciones innovadoras. Y no, pues, no tenemos más realmente. Innovación social, yo lo vería así. A ver, básicamente lo que no es la innovación tecnológica, que tiene una base pues de capital humano, de una forma o de otra. Pues se puede decir la economía circular, por ejemplo, es una innovación social. Sí, o sea, se puede defender. Cualquier tipo de práctica que no necesiten una nueva tecnología, pero que sí van a implicar una nueva práctica en un territorio. Y aquí queda bastante amplio todo el terreno. Y aplicado al papel de la cultura y el turismo. Bueno, aquí es un poco donde es que en el programa no podemos orientar demasiado, porque al final las iniciativas tienen que venir del terreno, pero digamos que hay un modelo, a lo mejor, ¿no?, de turismo que se ha podido practicar
de turismo masivo, de turismo muy urbano o algo así. Aquí estamos hablando de reequilibrar entre territorios, entre territorio urbano, rural. Yo creo que es una dinámica bastante opuesta a muchas cosas que se han podido hacer hasta la fecha. Entonces hay que entender que va un poco por esta línea, pero sin dar más precisiones, porque al final las soluciones a lo mejor no existen todavía, no se puede decir. ¿Alguien quiere volver? Berta quiere volver al registro de entidades. Si en una universidad se presentan más de 3 propuestas a través de diferentes facultades, departamentos, esto condicionará a que esa universidad va a tener diferentes registros, siendo uno por cada nivel departamento. ¿Es correcto? Sí. Idealmente sería así. Seguramente habrá algún caso en el cual una universidad tendría un solo código, un solo registro y no se desglosaría el nivel 2 o el nivel 3. Universidad X, sin más, un código, tal. Se presenta en 15 proyectos. Puede pasar. Ahora, pues, como beneficiarios potenciales, lo que tendríais que hacer es evitar este tipo de cosas y efectivamente hacer un registro por cada entidad. Entonces, desglosar facultad, departamento o laboratorio, así. Tenerlo todo bien vosotros para que todo fluya mucho mejor después. A nosotros nos facilitaría mucho el trabajo, daría menos problemas, menos dudas y ya, pues siempre que las cosas pueden quedar más claras desde el principio, es mejor. Sí. Isabel. Sí, Alexandra, voy a completar esta cuestión de nuevo sobre el registro de entidades. Bueno, como decía antes, que no se preocupen, que haremos webinarios ad hoc para esta cuestión. Para completar lo que ha dicho Alexandra, efectivamente, en una universidad sabemos que, bueno, universidades y SIC son las entidades que suelen tener más dudas en cuanto a esta compartimentación un poco de la jerarquía y del registro individual. La pregunta que tienen que hacerse es, ¿quién va a participar en el proyecto? Porque a raíz de esta cuestión, luego nosotros tenemos unos criterios de evaluación, uno que es relativo al partenariado, en el que miramos la idoneidad, las competencias, etcétera, de la entidad. Entonces, si indican que es la universidad en su globalidad que se presenta, no vamos a saber cuál es el departamento que va a participar y no, a la hora de la evaluación, no veremos si la entidad está adecuada en relación al proyecto o la idea de proyecto que se presenta. Entonces, por eso vamos a explicar en cuanto hagamos este webinario específico sobre el registro de entidades, de saber perfectamente quién va a actuar en el proyecto para que tanto a nivel del registro como de la implicación en el proyecto, las cosas sean al mismo nivel y que permita tanto al proyecto a la hora de presentarse y de la evaluación presentar la mejor información sobre quién va a ejecutar el proyecto. Paso luego en las cuestiones que se tratarán una vez que esté aprobado el proyecto, pero a nivel de candidatura tienen que también hacerse esta pregunta. ¿Quién va a participar para orientar muy bien en el registro lo que os va a permitir luego en la evaluación del proyecto tener un reflejo más adecuado y más concreto sobre su participación y el valor añadido en la cadena de valor del departamento en comparación a la universidad en general. Sí, gracias Isabel. Efectivamente, es que el utilizar bien el registro de entidades y desglosar al nivel más bajo en la jerarquía
no solamente es beneficioso a la hora de verificar el límite de participación, sino también es beneficioso para la evaluación, claro. Es necesario para nosotros saber quién va a estar en el proyecto. Pues otra vez nos hemos quedado sin preguntas. De momento. Pues si no hay más preguntas, Alexandra, como habíamos previsto una franja de 2 horas máximo, igual podemos dejarlo aquí. Igual dar la palabra a la Autoridad Nacional Española si quiere hacer una síntesis o apoyar algún elemento que se haya podido decir durante el evento. Esther. Muchas gracias, Isabel. No, perfecto, la verdad es que ha sido muy claro todo. En efecto, he visto que durante las preguntas surgen dudas sobre el número de socios en cuanto a la cadena de valor y en cuanto a la nacionalidad. O sea, son dos criterios. Por un lado, que haya un miembro, un beneficiario de cada autoridad nacional representado en el consorcio mínimo, y por otro lado, que se registre la cadena de valor. Y a este respecto, pues aconsejarles también que consulten la página web de SUDOE, los infodays que se realizaron en noviembre y en diciembre sobre cada uno de los objetivos, porque también he visto que había algunas dudas sobre el tema de la innovación social y ahí viene un poco más desarrollado también. Y ahí mismo también verán reflejado uno de los puntos referidos al tema de hoy respecto al consorcio, a los partenariados y la cadena de valor, y la particularidad del territorio SUDOE en cuanto a la composición, que asimismo sería conveniente que se reflejase en la composición del propio partenariado del consorcio. Pero les animo a que lo consulten porque ahí está toda la información reflejada y con el de hoy se complementa de manera sustancial, y yo creo que casi todas las dudas han sido abarcadas y respondidas, con lo cual muchas gracias por vuestra labor y estamos a vuestra disposición y a la de todos para lo que necesitéis. Gracias, buen día. Gracias, Esther. Igual antes de terminar, bueno, Alexandra les ha explicado correctamente y muy en detalle todas las dudas que han podido tener. Ha enseñado en la página web donde pueden descargar toda la información, la guía, el texto oficial de la convocatoria y el kit de candidatura. Así que, bueno, somos un poco pesados con esto, pero volvemos a decirlo. Tienen que descargar esta documentación, leerla y normalmente... Bueno, es mucha documentación, es cierto, tienen todavía 15 días antes de que SUDOE se abre, entonces les aconsejamos leer detenidamente esta documentación porque normalmente van a encontrar todas las respuestas a las dudas que puedan tener, tanto en la preparación de la candidatura, en el montaje de la candidatura y también en la ejecución después. Tienen ya casi el 90% de la guía SUDOE. Así que, bueno, yo confío que tienen en mano todas las herramientas necesarias para poder preparar correctamente su candidatura. Como Alexandro lo ha dicho y está también aquí en la web enseñando COP-SUDOE, es la herramienta que ponemos a su disposición para proponer su idea de proyecto o para proponer su experiencia para integrar un consorcio de proyecto. Entonces, hay pues más de 100 formularios disponibles en línea, así que les pueden consultar, pueden añadirles sin ningún problema. Es muy sencillo ampliar pues aquí Alexandra lo está enseñando, pues cumplimentar un formulario normal y corriente y a partir de ahí nosotros lo publicaremos. Como les hemos explicado antes, también están todo el material que se ha podido presentar tanto en el seminario de prelanzamiento como el de lanzamiento, como el de hoy. Bueno, hoy sí, las personas que han asistido han también estado en el seminario de Santander, ya verán que es el mismo PowerPoint al que presentamos en Santander, así que no hay nada nuevo, es que solo hacemos una nueva sesión para que las personas que no han podido venir o las personas que ya tienen otras dudas pueden hacerla en directo y contestamos, estamos a su disposición. La semana que viene hay otro webinario sobre la lógica de intervención, indicadores. Entonces les animamos también a participar en ello porque es un punto crucial de la evaluación de la candidatura.
Y también, bueno, todas las otras herramientas como es el café virtual. El café virtual ya hemos empezado a hacer alguna sesión. Es decir, que si tienen una idea de proyecto, pero tienen dudas en cuanto pues, a la idea en sí, dónde la ubico, en qué objetivo específico, o bueno, cómo presentar alguna actividad o cómo entender mejor un indicador, así también tiene que cumplimentar un formulario en el que nos describen la idea de proyecto y pedir una cita, y aquí pues enseguida les daremos una cita con un responsable de proyectos de la Secretaría. Bueno, hoy les ha dado el webinario a Alexandra, pero también están Christophe y Alexandra. Entonces, bueno, os tocará con uno de los 3 responsables de los proyectos y pues durante una sesión de media hora os ayudarán a resolver las dudas que tienen sobre su propia idea de proyecto. Hoy ha sido un webinario muy general, pero bueno, antes de ir a su idea concreta está bien también entender lo general. Así que bueno, estas son todas las herramientas que ponemos a su disposición y esperemos que les sea útil, y de cualquier forma no duden en contactarnos por teléfono o por email para poder responder y ayudarles en la medida de lo posible. Alexandro, te dejo la última palabra. Bueno, pues quería agradeceros a vosotros también por todas las preguntas, porque al final van a ser muy útiles para todo el mundo y esperamos contar con vosotros el próximo lunes. Y bueno, mientras tanto seguimos disponibles, como lo acaba de decir Isabel, y por email y por teléfono, como queráis. Mucha suerte para la preparación de vuestra propuesta de proyecto. Hasta pronto.